Vamos a ver cómo estudiamos el sistema urinario mediante imágenes. Cuando ustedes tengan algún paciente que sospechen patología urinaria, lo que deben solicitarle es en principio, una ecografía. Si encuentran la patología, ya sea en los riñones o en la vejiga, ya no es a veces necesario hacerle otro examen. Pero en el caso que no esté la patología ahí y estén los uréteres, por ejemplo, los cálculos, vamos a tener que solicitarle de todas maneras, o bien si tienen un uroten, que es una tomografía con un programa especial para evaluar los riñones, si lo tienen, si pueden en el centro de salud o en el hospital donde están trabajando, lo hacen con ese método. Entonces, primero es la ecografía, después viene el uroten, la ecografía por lo simple, por lo rápido, ¿no? El uroten es más caro, y si no tuvieran uroten, la urografía excretoria para poder ver los uréteres. Uréteres nos permite visualizar en forma no tan clara como el uroten, pero sí nos permite ver riñones, uréteres y vejiga. Entonces vamos a ver acá un riñón normal. Este es el riñón del lado derecho que se ubica por debajo del hígado y el izquierdo por debajo del vaso. Entonces, ¿qué nos va a permitir la ecografía? Vamos a poder ver el tamaño del riñón. Normalmente los riñones no deben pasar de 12 centímetros ni ser menores de 10 centímetros. De 10 a 12 es el promedio normal. Más chiquito ya lo consideramos hipotrofia, más grande ya es una nefropatía que está condicionando ese agrandamiento. Por ejemplo, la diabetes nos hace que el riñón sea grande, las insuficiencias renales agudas, las pielonefritis, amiloidosis, son enfermedades que son frecuentes y hacen que el riñón crezca, se vea más grande. Entonces, el tamaño debemos evaluar. La corteza, que es la parte que está acá, la más brillante, la más hiperecoica, esa es la cápsula que tiene el riñón, no es la corteza, es la cápsula. Los bordes del riñón. El riñón se hace irregular conforme el paciente tenga cuadros de pielonefritis. Cada infección urinaria que tiene el paciente y llega al riñón va a ir deformando el borde por cicatrices, tanto en el borde como acá en la parte central que es el seno renal. Acá están los cálices de la pelvis, se encuentran aquí. Otra de las cosas que debemos de visualizar es el grosor de la cortical. Esta cortical, acá en la cortical se encuentran los glomérulos, en esta zona que es hipoecoica, negrita, acá están los glomérulos. Entonces, cuando hay una disminución del número de glomérulos por destrucción, vamos a tener que esta cortical se adelgaza. Entonces, la cortical normal tiene entre 1 a 2 centímetros. Menos de 1 ya significa destrucción glomerular y significa insuficiencia renal. Más de 2 centímetros significa las enfermedades que ya les he mencionado anteriormente, no van acompañadas de aumento del grosor de la corteza. Acá, a nivel del seno, están los cálices y por acá en el centro la pelvis. Entonces, si hay cálculos, lo vamos a ubicar en esta zona. Si uno encuentra una calcificación acá, eso no es cálculo. Ahora, miren este otro riñón. Fíjense este riñón, es más chiquito, es el lado izquierdo. Miren, es más chiquito. Comparen con el otro lado. Miren los bordes, son irregulares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ha tenido infecciones urinarias a repetición.
Esas infecciones urinarias van destruyendo glomérulos, van dejando cicatrices en la cortical de la parte más externa del riñón. Y también a nivel de los cálices que están acá, van deformando las papilas, los cálices se van ensanchando. Entonces, esta zona central, que era más cerrada, era más homogénea, se empieza a hacer más irregular y empieza a abrirse. Entonces, acá, por ejemplo, es un riñón hipotrófico con signos de inflamación por el engrosamiento y aquí la irregularidad del seno renal también nos confirma que ha tenido infecciones urinarias a repetición. Miren este otro riñón. Este es un riñón grande que está, la ecogenicidad del parénquima ya no es negrito, ahora está blanco. Esto lo producen los procesos agudos, por ejemplo, así están ya todos. ¿Sí? La amiloidosis que les mencioné, la insuficiencia renal aguda, me va a producir esto, la distorsión, miren, de la cortical del parénquima, la inflamación. También nos va a permitir evaluar de una forma bien clara la vejiga. La vejiga con su corte, eh, la vejiga, este es un corte axial y acá está un corte longitudinal que me permite sacar el volumen pre y postmiccional. Me permite también la ecografía poder ver la pared. Recuerden que la pared en todos los órganos es más o menos 3 milímetros. Ese es el grosor que debe tener. Entonces, el, el contenido es negro, completamente anecoico. Muchas veces hay sedimento urinario y el sedimento hace que se vuelva más hiperecoico, más blanco. Hay engrosamiento de la pared que me indica procesos inflamatorios. O también engrosamiento en una sola zona que puede estar en relación a un cáncer. Entonces, todas esas cosas puedo ver acá en la vejiga, puedo ver cálculos. Y lo más importante, el volumen pre y postmicción. Normalmente, para que el paciente no tenga infecciones urinarias a repetición, no debe quedar en la orina más del 10% de lo que tenía antes de la micción. Por ejemplo, en este paciente se ha tomado el volumen y el volumen de la vejiga de la orina que tiene ahí es 351 centímetros cúbicos. Entonces, cuando este va a miccionar, como máximo debe quedar el 10%, o sea, como máximo tendría que tener 35 centímetros cúbicos, sacando el volumen. Entonces tengo 50 y acá está quedando un residuo, y ese residuo va a condicionar infecciones urinarias. Entonces es importante, la ecografía nos sirve para ver morfología y contenido de la vejiga. Entonces vamos a pasar de acá a la urografía, porque con el otro método van a ver mejor. Esta es la urografía excretoria, que se utilizaba mucho antes de que apareciera el urotén. No había otra forma de ver los uréteres. Ahora, como ya existe otra forma mucho mejor, esta ha sido cada vez deja de lado. Pero si en caso ustedes no tienen en la zona donde están trabajando, no hay un tomógrafo, o su tomógrafo que tienen no tiene programa para urotén, pueden solicitarle una urografía excretoria que generalmente los tecnólogos médicos le hacen y con eso pueden evaluar. Entonces, miren, la urografía excretoria se hace una primera placa de abdomen simple para poder ver lo que se ve en la placa de abdomen simple, la silueta, ¿verdad? Y el trae el uretra, porque no en esta zona.
Entonces, acá vemos el riñón que empieza a captar el contraste, porque la primera fase, el riñón capta el contraste. Esa es la fase nefrográfica o fase de concentración. Concentra el contraste a los primeros 5 minutos. Y posteriormente ya va a empezar a excretar el contraste y a dibujar el sistema calicial, pirocalicial. Se hace otro control a los 15 minutos. A los 15 minutos ya debe haber llenado los uretes. Ya el urete debe verse en su totalidad, por partes o completo, porque como tiene peristaltismo a veces no se coge completo. Entonces, estos son los uretes. Entonces me permite, por ejemplo, acá ver que acá no tiene litiasis, no hay obstrucción. Este otro está un poquitito aquí dilatado, un poquitito la peli, pero no, aparentemente no se ve litiasis en este control. A los 30 minutos se toma la siguiente placa. A los 30 minutos ya todo se ha representado. Ya fíjense la forma que tienen los cálices, las papilas. Miren esa forma. Son cóncavos como copitas de champán antiguas, esas que eran gorditas. Y después se toma el postmisional. La mandan al baño para poder ver el residuo. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo que el residuo no es poco, es bastante, es moderado. Acá tiene poquito residuo aquí, acá tiene un residuo, perdón, acá, un residuo moderado. Entonces, acá no podemos medir exactamente, solamente decimos leve, moderado, severo. Entonces, ese era el método que existía para poder ver la urografía excretoria. Se sigue utilizando en los hospitales, pero, eh, como les digo, si ustedes tienen un uroten, este no me brinda tanta información como el uroten. Entonces, el uroten lo voy a poder realizar con contraste o sin contraste. Esto es como si fuera la placa de abdomen simple, sin contraste. Acá estoy viendo por debajo del hígado el riñón derecho y por debajo del vaso que está acá el riñón izquierdo. Igual miro el tamaño, miro la corteza, igual tengo que ver los cálices, lo que hay, digamos, en el sistema calicial, ¿no? Después le inyectan la sustancia de contraste y con la sustancia de contraste el riñón empieza a captar el contraste. Miren cómo capta el contraste. Esto representaría la primera placa de los 5 minutos en la radiografía. Capta el contraste el riñón y empieza a excretar por los uréteres, por los cálices, la pelvis empieza a excretar. Y acá ya empieza a visualizarse, fíjense, por acá, por el mismo peristaltismo que no se ven todas las partes, solamente algunas partes, en el otro corte se va a ver todas las partes, ¿no? O sea, se va complementando con los cortes. Y al final, la placa de 30 minutos es esta, donde ya no hay, eh, ya no está el contraste en los riñones, sino ya está excretando todo. Entonces voy a poder visualizar los cálices, la pelvis, los uréteres y la vejiga. Y esto es su reconstrucción tridimensional de este examen. Se lo reconstruyen tridimensionalmente y este examen puede girar en 360 grados, entonces lo voy a ver en todos los ángulos. En, en imágenes, el útero queda por encima de la vejiga. Entonces, esto que están viendo que está acá comprimiendo el techo de la vejiga, esto es el útero. Entonces, cuando hay una miomatosis, el techo de la vejiga se comprime. En el hombre. Perdón, en la mujer. En el hombre, la próstata está debajo de la vejiga. Entonces, cuando la próstata crece, esta imagen de falta de relleno arriba
o compresión se va a ver acá abajo. Vamos a ver algunas malformaciones. La más frecuente que van a ver ustedes es el doble sistema pielocalicial o urétero pielocalicial. Acá tienen dos, este es el riñón del lado izquierdo, donde tienen un mayor tamaño, el que tiene doble sistema siempre es más grande, es donde es más frecuente en el lado izquierdo, y acá tienen dos uréteres que por separado entran a la vejiga. En esta urografía excretoria, miren, acá está el riñón, acá tiene una pelvis, dos pelvis en el lado derecho, cada uno con sus tres grupos caliciales. Llegan acá todavía los dos uréteres y a esta, más o menos a esta altura, se unen y entra uno solo a la vejiga. En el lado izquierdo está normal. Este es el riñón y la pelvis y los cálices. Y este es el uréter izquierdo que se encuentra normal. En esta urografía excretoria, miren, este es el riñón derecho, los cálices, la pelvis y cómo está excretando por el riñón, por el uréter. Esto es en el lado izquierdo un doble sistema urétero pielocalicial. Miren, acá está grande, tiene dos pelvis, cada una con sus tres grupos caliciales, y acá dos uréteres que se unen aquí. A veces es completo todo, y a veces es incompleto como acá, ¿no? Si vienen dos y se unen en uno solo, llega a la vejiga un solo urétero. Este es el que les decía hipertrofia prostática, crece de abajo hacia arriba. Entonces va a hacer esta imagen de sustracción en la vejiga. Estos son pacientes de este, es el mismo paciente, donde se ve, miren, el riñón izquierdo más grande con dos uréteres que llegan separados a la vejiga. Este no pertenece a él, el que pertenece a este, que llegan a la vejiga. Y miren aquí un riñón bien grande con dos pelvis con sus grupos caliciales y llegan a los uréteres hasta la porción más o menos media y ahí se unen en uno solo. Entonces se llama doble sistema urétero, pielo, porque es pelvis calicial. Las agenesias, el riñón, el paciente nace sin un riñón. Entonces le mandan una ecografía muchas veces, como es asintomático, y en la ecografía nos pasamos horas tratando de buscar el riñón que no lo encontramos. Entonces, de ahí se le puede solicitar o bien un uroten o bien una urografía excretoria, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el lado derecho no hay riñón, hay una agenesia, acá, una agenesia renal derecha. En el riñón izquierdo está normal. Entonces, el riñón, miren acá, son la pelvis y los cálices y la vejiga que llena un poquito. En esta tomografía, en un corte axial, el riñón del lado izquierdo no se encuentra. La ectopia significa el riñón fuera de su sitio. Puede estar en el mismo lado del riñón o en el lado contralateral. Vamos acá primero, a este de aquí para que vean. Este uroten con reconstrucción tridimensional. Mire, el riñón derecho acá está normal. Viene así, el uréter llega por acá y entra a la vejiga. El riñón del lado izquierdo está caído, está acá en el mesogastrio. Este es el uréter, miren. Entonces, eso es un riñón ectópico. Este mismo paciente, esta es su urografía, miren, el riñón este está acá. Podemos tener una ectopia cruzada.
El riñón de aquí se encuentra en su sitio. Estos cáliz lo vemos un poquito deformado porque hay una mal rotación, el riñón está rotando, rota normalmente, y este es el otro riñón. Miren el otro riñón de dónde viene, a dónde va, mejor dicho, a la vejiga. Entonces, esta es una ectopia cruzada, se cruzan los riñones. Yo tengo una placa que tiene una doble ectopia cruzada, una de aquí cruza para el otro y del otro al otro lado. En la tomografía, en el uroten, miren, esto es el riñón izquierdo y este es el riñón del lado derecho. Cuando ustedes tienen un riñón, el riñón tiene la parte del ilio, donde se encuentra la pelvis y los vasos, el uréter. Se encuentra en la parte interna. Eso es lo normal. Miren este otro riñón. ¿Dónde está? Este riñón está descendido, está caído acá, está ectópico. Pero miren dónde está esta parte, está hacia el otro lado, hacia el lado externo. Entonces, esto tiene una mal rotación, este riñón. Tiene una tosis porque no está en su sitio, está caído, y tiene también una mal rotación. Miren cómo debería estar acá adentro, la parte interna, como este de aquí. Este de aquí también está ectópico, debería estar acá y está en el mesogastrio, pero su ilio está en la parte interna. O sea, otra de las cosas que podemos encontrar es mal rotación, o sea, giran su eje. Miren acá cómo se ve la vejiga que está vacía, porque todavía el contraste está en los riñones. La vejiga todavía no se ha pintado, o sea, esta debe ser la fase de 5 minutos recién, pero el útero se encuentra acá arriba. Es una mujer. ¿Qué pasa con el riñón en herradura, que es otra malformación? Esto, apréndanselo porque esto lo va a tomar, siempre lo toma el doctor Araujo, este riñón en herradura. Entonces, ¿cómo se ve el riñón en herradura? ¿Qué pasa en el riñón en herradura? En el momento que se forma, el riñón hace un giro, una mal rotación, y se fusiona por el polo inferior. Entonces son riñones que están mal rotados. Al estar un poco más rotados, los cálices se dilatan un poco, porque no es normal que estén así girados, ¿no? Entonces los cálices se dilatan un poco y se fusionan en el polo inferior. Miren aquí, esto es el polo inferior de los dos riñones y este es el polo superior del izquierdo. Acá es la unión y acá es el polo superior del derecho. Así es como voy a ver un riñón en herradura. ¿Se acuerdan que aquí en este lado, en la parte interna del riñón, era donde entraba la pelvis, acá, aquí por donde sale la orina? Y ahora miren dónde está en el otro lado. Entonces, ese está mal rotado. Por eso está mal, es una mal rotación. Al mal rotarse, se fusionan por el polo inferior. Igual acá, miren, acá están viendo claro cómo sale, en lugar de salir por la parte interna, sale por la parte más externa, la cara más externa del riñón, la pelvis y el uréter. Entonces, este es un riñón en herradura. Vamos a lo que es hipoplasia e hipertrofia.
Hipoplasia es cuando un riñón es chico. Recuerdan que decíamos que hasta 8 centímetros es lo normal. Bueno, cuando tiene 7, 6 y menos. Entonces, fíjense, acá hay un riñón. Este es un corte, este es un corte en coronal. Acá están los cálices, están excretando el contraste. Se está viendo ya los cálices aquí. En el riñón ya no tanto. Pero miren, ven acá un riñoncito chiquito, derecho. Es un riñón hipoplásico. A veces funciona el 50% del otro. Entonces, ¿qué hace el otro? Crece para hacer una hipertrofia compensatoria. Entonces, si este tiene la función de un 25%, el otro trata de compensar teniendo el 75% de la función, por decir un número, ¿no? Entonces, siempre que hay una hipotrofia o sea, no hay un riñón, el otro se hipertrofia para crecer, para, digamos, suplir la función. En cuanto a la uropatía obstructiva, en cualquier parte del trayecto por donde circula la orina puede haber una obstrucción que puede ser por un cálculo, que es lo más frecuente, por un tumor, por una adherencia, a veces por vasos aberrantes, vasos que cruzan el uréter y lo comprimen al cruzarlo. Por ejemplo, acá hay un vaso aberrante, está comprimiendo aquí. ¿Qué más podría ser? Alguna secuela quirúrgica nos podría dar tumoraciones extra o intraurinarias. Entonces, la cosa es que se obstruye, no hay pasaje. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a dilatar. Entonces, puede dilatarse solamente los cálices, puede dilatarse la pelvis y los cálices, o puede dilatarse el uréter, pelvis y cáliz. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos esto no es normal, tenemos acá los cálices, el riñón del lado derecho. Miren aquí, los cálices están normales, el grupo calicial inferior se encuentra normal, eso sería lo normal. Y miren aquí, se ha obstruido, por tal vez un cálculo o algo, y ha hecho que estos cálices se dilaten. Entonces, cuando sucede eso, se llama hidrocalicosis. Solo se dilatan los cálices. Puede ser uno, puede ser todos. Si hay la obstrucción, como este vaso aberrante, por ejemplo, que está acá, puede hacer que se obstruya todos los cálices y la pelvis. Eso se llama hidronefrosis. Si es todo, más la pelvis, es hidronefrosis. Entonces, miren aquí, en esta urografía excretoria. Miren, este es el riñón del lado derecho, los cálices están normal y la pelvis y uréteres aparentemente normal. Esta es una mujer que tiene miomatosis, está comprimiendo la vejiga, y acá ven que se ha dilatado los cálices del medio y el grupo calicial medio y el grupo calicial inferior están acá dilatados. Eso se llama hidrocalicosis. ¿Qué es la hidronefrosis? Cuando hay una obstrucción que dilata en la pelvis y los cálices. Entonces, podemos tener una hidronefrosis leve, moderada, severa, o si quieren por grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Entonces, pero todas son lo mismo. Se dilatan los cálices y la pelvis. Entonces, miren aquí. Este es un urotén, después pasamos al otro. Este es un urotén con reconstrucción tridimensional. Y fíjense acá, estos son los cálices que están dilatados, la pelvis está dilatada, y acá hay un vaso aberrante que está cruzando. Entonces, eso disminuye el flujo, disminuye la luz y hace que se dilate la pelvis y los cálices. Entonces, eso se llama hidronefrosis. Puede ser así, que es leve o moderada, y esto de acá es una hidronefrosis severa. Los cálices, miren qué dilatados están, la pelvis también. Y hasta acá llega. Más de acá ya no se ve qué cosa hay.
¿Por qué está obstruido acá? Tendríamos que buscar en las demás placas, pero solamente se ve hasta ahí. Lo demás no hay. Entonces, acá hay una obstrucción. Entonces, el uroten me permite ver cuál es la causa que está condicionando esta hidronefrosis. Ahora, si los cálculos o la obstrucción está en los uréteres, por encima de la obstrucción en los uréteres se va a dilatar. Entonces, eso es lo que se llama, pueden llamarlo urétero, porque todo el uréter está dilatado, hidronefrosis. Entonces, miren aquí, los cálices, toditos están dilatados, la pelvis está dilatada, y esto es el uréter, miren que es tortuoso y alargado por la dilatación que tiene. Este paciente tenía hay una pelvis congelada, pero que había afectado el lado izquierdo de la pelvis. Entonces, había condicionado esta ureterohidronefrosis. Miren aquí, esta es los pelvis dilatados, los cálices dilatados, igual que el lado contralateral, y acá se ve como un acodamiento y todo está dilatado. Miren. O sea que el problema está en la parte baja, acá en el trígono, ahí probablemente esté la causa que esté condicionando la dilatación. Acá tenemos otra hidronefrosis. Miren esta pelvis dilatada y los cálices dilatados. Esa es una hidronefrosis. El uréter que pasa por acá se ve normal. Entonces, en esta parte que no estamos visualizando, ahí debe estar el problema. El otro riñón también se ve un poquito dilatado la pelvis, pero no es mucho, ¿no? En comparación con el otro lado. Entonces, esta sería una hidronefrosis leve y esta es una hidronefrosis moderada o severa. Fíjense ambos son tomografías, uroten. Miren este riñón que es normal, miren el tamaño, sus bordes, el parénquima, ha captado contraste. Y miren este otro riñón, es un riñón más chico, la corteza está adelgazada y el parénquima, miren, no está captando mucho el contraste, o sea, porque no tiene mucha función, está disminuida su función de concentración está disminuida. Entonces, esto de aquí acá este riñón, por la pérdida de la cortical, del grosor de la cortical, que debe estar en 1 centímetro más o menos, recuerdan que eran entre 1 y 2, y también acá tiene dilatación de los cálices y de la pelvis. ¿Por qué está condicionado esto? Miren acá la vejiga. Esta es la vejiga, por encima está el útero, y acá en la misma vejiga, miren esta masa. Hay una masa en el piso de la vejiga que está comprimiendo el, el uréter, la desembocadura del uréter, y eso es lo que está condicionando esta ureterohidronefrosis. No estamos viendo acá no lo estamos viendo al uréter, pero por la masa que está en el sitio del trígono, suponemos que ese es el causante de esta dilatación. Tenemos acá dos uroteros. Los dos son con reconstrucción para poder ver todo el contenido en una sola placa. No se reconstruye, el tecnólogo médico lo reconstruye. Entonces, vamos a ver primero, este es el que más está afectado y después vemos el otro. Miren estos riñones. Son riñones que ambos tienen una urétero,
está todo el uréter dilatado, la pelvis y los cálices. Una urétero-hidronefrosis bilateral. Miren los bordes del riñón. Son bordes irregulares, los dos. Entonces, eso me indica proceso infeccioso, que ha tenido proceso infeccioso, no sabemos cuántos, pero cada proceso infeccioso ha hecho que se vuelva más irregular el borde del riñón. ¿Qué otra cosa encontramos? Fíjense la cortical, es bien delgadita. Debe estar en 5 milímetros, 6 milímetros, no está más. Entonces, esto me indica una insuficiencia renal bilateral, ¿no? Aguda bilateral. Entonces, en esta plaquita, en este solo control, estamos viendo que tiene una urétero-hidronefrosis bilateral con riñones que están con signos de insuficiencia y acá tiene secuela de cuadros de pielonefritis antigua. Fíjense en la vejiga, se ve la pared gruesa. O sea, cuando hay una infección, la pared se engruesa. Este otro también tiene una urétero hidronefrosis bilateral. Acá lo que vemos es el uréter, miren cómo a veces se acoda un poquito, igual que acá está acodado, pero la causa no está pues, acá en los uréteres. La causa está acá también, igual en el piso vesical. Esta era una pelvis congelada por un cáncer de útero. Y la pelvis congelada había obstruido la, la salida a nivel del trigo. Y por último, vamos a ver hoy día la urolitiasis. La urolitiasis es muy frecuente como patología urinaria y lo vamos a ver cómo se ven por los diferentes métodos. Recuerden que no siempre va a estar la urolitiasis, no siempre va a estar en riñones. Entonces a veces no vamos a poder verlo. ¿Por qué? Porque está en los uréteres. Entonces, bien disponemos para ver la parte de los uréteres, podemos disponer de una placa de abdomen simple, porque en la placa de abdomen simple es donde yo lo voy a ver, o ya en uro tengo una urografía excretoria. Entonces, fíjense en esta radiografía de abdomen simple, aquí en el lado izquierdo, por donde más o menos se encuentra la pelvis renal, porque acá se encuentra en este lado, estoy viendo esta imagen radiopaca de densidad cálcica media triangular. Este es un cálculo, no es un cálculo gigante, ¿no? Generalmente son más chiquitos. En esta otra, esto no tiene contraste. Esta es una placa de abdomen simple. Entonces, miren aquí, esto es un cálculo. Estos son cálculos colariformes. Son cálculos que toman la forma del cáliz. Podemos encontrar así como estos que son grandes o pequeñitos que pasan por acá, ¿no? En el trayecto. Pero la radiografía, como ustedes han visto, no es la mejor imagen, porque tenemos delante de toda la parte del retroperitoneo donde están los riñones, tenemos las asas intestinales. Y las asas intestinales tienen aire, tienen materia fecal. Y por mucho que se le hace preparar al paciente, queda residuo. Miren esta radiografía de abdomen simple y la parte de la vejiga, miren esta litiasis. Las litiasis vesicales son eh, bien uniformes, el jet, digamos, de la orina los va puliendo, entonces son bien, sus bordecitos son bien lisos. En este otro era un paciente que tenía cerca de 20 litiasis, una encima de la otra, y eso es lo que se ve acá. Entonces, la radiografía, pues, es un método
digamos, una opción C, ¿no? Para ver litiasis. ¿Cómo lo veo yo la litiasis en la ecografía? Que es lo primero que tengo que hacer. Este es el riñón, este debe ser el riñón del lado izquierdo, por eso está así. El riñón del lado derecho es más, se ve más planito. Entonces, esto es el riñón, la corteza y la región de la médula. Y acá vemos esta imagen hiperecoica, blanquita, que me da una sombra negra, con sombra acústica posterior, que puede ser una grande, pueden ser chiquititas, pueden ser solamente puntiformes, pero me van a dar así, una ecorrestringencia con una sombra. Si yo quiero comprobar en la tomografía si esto tiene o no tiene, o quiero medir el tamaño exacto, quiero medir densidades, dónde ubico exactamente el cálculo, entonces la tomografía me permite ver eso, el uroteo. Este es el riñón, corte axial del riñón izquierdo y este es el riñón derecho. Acá hay un cálculo, una litiasis hiperdensa, que está condicionando dilatación de los cálices y de la pelvis. Acá tengo dos urotén en corte longitudinal. La ventaja del urotén no es solamente que yo puedo ver todo el trayecto ureteral, sino que me permite poder medir la densidad del cálculo. Antes que saliera el urotén solamente había urografía y ecografía, no se podía ver la densidad. Entonces, las litrotipsias o el ultrasonido que hacían para poder romper este cálculo muchas veces causaba más lesión a nivel del uréter o a nivel del riñón que lo que destruía el cálculo. Es por eso que cuando los cálculos son muy densos, pasan de 800, 600 unidades, generalmente otros ya no les hacen eso, ya no los hacen litrotipsia, ni ultrasonido, ni ondas de choque, nada para romper el cálculo, porque se rompe el cálculo y en fragmentos se expulsa por la orina. Entonces la densidad es muy importante para saber si esto se va a romper fácil o tienen que hacer pues, una intervención quirúrgica o esperar a que baje solito. Entonces, fíjense acá, el riñón izquierdo, normal, el riñón derecho, se encuentran los cálices dilatados, la pelvis dilatada, y acá tengo esta imagen hiperdensa, y acá me permite ver el tamaño, la localización y poder visualizar cuántas unidades Hansen tiene. Y esto de aquí es la vejiga, perdón, el resto del uréter que está pasando, ¿no? Acá, a partir de donde está el cálculo, se dilata hacia arriba. Pues acá tenemos, mire, este es el riñón derecho, que está un poquito irregular, fíjense el borde, eso significa cuadros de infección crónica que he tenido. Acá veo una imagen pequeñita, mire, un puntito blanco, una imagen pequeña hiperdensa. Este es una microlitiasis. Este es el otro riñón que también tiene igual bordes irregulares, está un poquito la corteza adelgazada, y acá veo dilatación de los cálices, de la pelvis y del uréter. En el lado derecho no, y fíjense acá en la porción ureteral, casi en la cavidad pélvica, miren, acá hay un cálculo y acá tiene otro cálculo. Tiene dos litiasis que están condicionando la uropatía obstructiva, ¿no? La ureterohidronefrosis izquierda. Y por último, y ahora sí es el último, vamos a ver los tumores
los benignos y los malignos. Acá sí, en el riñón sí, los tumores a veces no cumplen los criterios que les he mencionado anteriormente, ¿no? Que son bordes regulares, homogéneos, uniformes. No, acá generalmente no cumplen. Acá sí, en el riñón hacen lo que quieren el tumor benigno. Entonces vamos a ver qué tumores benignos son más frecuentes y cuál el maligno. El tumor benigno más frecuente en el riñón vienen a ser los quistes. Entonces, los quistes son imágenes hipodensas o anecoicas, dependiendo del método que yo lo vea, que pueden ser únicas, como están viendo aquí, pueden ser múltiples, y que son de contenido líquido y tienen una membrana muy finita alrededor, la pared, ¿no? Entonces, esos ocupan un espacio, desplazan un poco las estructuras, pero no hacen más. La tomografía me permite ver su densidad líquida. Entonces miren aquí en el riñón del lado izquierdo, en el polo superior veo esta imagen hipodensa de densidad líquida, bordes regulares, uniforme que no capta contraste, lo cual me indica un quiste. Puedo tener múltiples quistes. Fíjense, este es un corte en axial, perdón, un corte en coronal de un urotén, y acá en el riñón derecho hay múltiples quistes de diferentes tamaños. Miren. En el riñón izquierdo también igual, múltiples quistes que casi están ya tomando todo el riñón, ya casi no se ve mucho parénquima acá. Entonces, esos son poliquistosis. Miren este otro, es un corte axial de otro paciente, y todo esto son poliquistosis. Es por eso que la poliquistosis va destruyendo el parénquima y condiciona insuficiencia renal y trasplante posterior. Este es digamos, el segundo tumor en frecuencia, en segundo o tercer tumor en frecuencia, tercero, es el tercero en frecuencia, a nivel de los, los riñones, que es de tipo benigno. Son los angiomiolipomas. El angiomiolipoma es un tumor benigno, tiene bordes regulares, pero tiene la característica que no es muy definido. Miren, el borde que está cerca al riñón no se define tan claramente. Entonces, eso ya lo hace dudar que sea benigno, ¿no? Entonces, hace sospechar que pueda ser otra cosa. Si es heterogéneo, tampoco cumple. Esto es porque es heterogéneo, porque esta tiene zonas que tienen grasa. Entonces, eso le da el miolipoma, ¿no? Lipoma y lo que es grasa. Entonces, esta zona hipodensa, esas son las zonas grasas. Entonces, y como tiene vasos, capta contraste. Entonces, no es fácil a veces, solamente por el contenido graso que tiene, que nos orienta la lesión por imágenes. Otro tumor que es el cuarto en frecuencia, viene a ser el oncocitoma. El oncocitoma es un tumor benigno, pero que por imágenes es muy difícil de diferenciarlo del tumor maligno, del tumor del cáncer de células claras. Entonces, miren aquí, estos son los dos riñones. Miren en el lado izquierdo, están viendo esta masa de bordes más o menos regulares que capta contraste, es heterogéneo. Miren en el corte en axial, fíjense, miren, es irregular, más o menos irregular, es heterogéneo, tiene áreas más hipodensas en la parte central y más hiperdensas en la parte periférica, capta también un poco el contraste. Entonces, tiene una muy semejante imagen a lo que es el carcinoma de células claras, que es a veces bien difícil de poder diferenciarlo mediante imágenes, pero es benigno. Ahora vamos a ver cómo es el
carcinoma de células claras. El carcinoma de células claras es un tumor, fíjense, es un tumor, es un tumor maligno, pero tiene casi la misma forma que tiene el oncocitoma. Capta contraste, es heterogéneo, puede tener calcificaciones, como están viendo acá. Y esto tiene la característica que invade la vena renal, la arteria, la vena cava, invade las fascias que están alrededor del riñón, invade el espacio pararrenal. Y otra característica de este tipo de tumor de células claras es que no responde a ninguna quimio ni a ninguna radio. Entonces, el único tratamiento que existe para este tipo de tumor es la resección quirúrgica. Dice que se está haciendo algunos ensayos de inmunoterapias, ¿no?, que se pueden ayudar en algo. Entonces, si este tumor, al momento que lo sacan, que lo extraen, ya invadió, ya invadió la cápsula, ya invadió la parte, digamos, el espacio perirrenal o la vena renal, ya se va a extender. Pero si lo han logrado sacar a tiempos, digamos, no tienen que el paciente, es el único tratamiento que hay, ¿no? La resección quirúrgica. Si por ahí en el transcurso del tiempo apareciera un cáncer, una metástasis en el pulmón, ¿qué hacen? Tienen que operar la metástasis. Si aparece uno en el hígado, operan la metástasis. Así. Es el único tratamiento, no hay otro. Ese es el tumor, el cáncer de células claras, que se confunde con el oncocitoma por el borde regular. Es sólido, sólido con parte más central. En cambio, el resto de tumores del riñón malignos, los carcinomas, todo el resto de carcinomas, son como ya son la más gran mayoría de tumores, ¿no? De bordes irregulares, heterogéneos, tiene zonas internas de necrosis, captan contraste en la parte periférica, invaden alrededor, invaden la grasa que está alrededor. Entonces, este es lo normal y este es el tumor. Miren, este es el tumor de células claras, perdón, este es el carcinoma de renal, creo que este es de células transicionales, era. Pero cualquier carcinoma me va a dar la misma imagen, a excepción de células claras, ¿no? Una masa heterosólida, heterogénea, de bordes irregulares, captadora de contraste, que hace invasión a la arteria, a la vena, arteria renal, a la vena cava, al espacio perirrenal, grasa perirrenal. Y entra y en el retroperitoneo también. Miren cómo está entrando a la parte retroperitoneal. Está junto a la columna, todo esto está tomado ya. Todo esto es el tumor. Bueno, entonces ahí quedamos. La próxima semana, perdón, el día jueves, vamos a hacer la parte de pielonefritis y también la parte de sistema genital femenino.